Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a esta emisión, a esta primera emisión de este grupo vanguardista, innovador de historiadores que vamos a presentar hoy, que se han denominado Trópicos Pioneros. Trópicos Pioneros es un proyecto transmedia creado por el laboratorio Astrolab, Producciones TV y Telecaribe, Alianza, que pretende poner en valor el liderazgo histórico de la región Caribe. Se desarrolla sobre el eje narrativo central del espíritu emprendedor que propició desde esta región el ingreso de Colombia a la modernidad. Una historia única contada desde la perspectiva de 7 personas. El objetivo de este enfoque de emprendedores es cambiar el esquema reiterativo, sistemático, de mirar la región exclusivamente desde la política, el folclore, la problemática étnica o las gestas de independencia, y más aún desde esta última faceta, que de manera obsesiva nos ancla en un pasado colonial y guerrero, que es ya en la práctica una vaga referencia. Se busca activar un sentimiento de orgullo y voluntad entre los habitantes de cada región, de cara hacia el mundo, un paso atrás, pero solo para tomar. Me complace mucho estar esta tarde en esta primicia del lanzamiento de este programa, de estas cápsulas, como lo he podido denominar yo. Inicialmente recorrerá la vida y la obra de estos 7 ilustres personajes de la historia de Cartagena y del Caribe, de Barranquilla, de todo el Caribe colombiano, pero que también supongo en la medida que vaya avanzando podemos impactar otras zonas de la región Caribe. Me complace mucho desde mi rol de cartacubana, pero también desde mi rol de aprendizaje cada día de esta de este maravilloso país que es Colombia. Tengo el honor de presentar a Gonzalo Zúñiga y Haroldo Rodríguez, quienes me invitaron a acompañarlos en esta tarde para dar a conocer este proyecto que el domingo tendremos la oportunidad de ver, digamos, los pequeños frutos en base a con ya el resultado de unos documentales y de unos productos audiovisuales que ellos han creado. Entonces, este proyecto pretende muchas preguntas que esperamos en el transcurso de esta sesión podamos contestar y puedan contestar ustedes y podamos compartir con el público que nos acompaña y que sirva también como una ruta de aprendizaje para todos nosotros, pero también a todas las personas que tienen bajo su responsabilidad la educación y el transmitir el legado de nuestra historia a las nuevas generaciones, hacer de la historia un ser vivo. Es necesario el dogma como fundamento institucional, las nuevas tendencias como la historiografía, es necesario e importante la ideología de los personajes, su obra más que su vida, la historia como entretenimiento, la historia como aprendizaje obligatorio. Estas y otras preguntas trataremos de darle respuesta en esta tarde. Pero antes de comenzar con esta tertulia, yo quisiera darle la palabra a Gonzalo para que nos cuente dónde, cómo y cuándo surge esta iniciativa y que nos amplíe la información sobre qué es Trópicos Pioneros. Bienvenidos todos. Gracias, Niurka. Trópicos Pioneros viene de una convocatoria de Telecaribe y el Ministerio de las TIC que pues salieron a último momento, quedaban 2 meses para realizar lo que se proponía, ¿no? Y fue un momento propicio para sacar, buscar la manera de realizar algo que ya venía gestándose desde tiempo atrás, y es tratar de mostrarle a los jóvenes o a la gente de la región Caribe lo importante que son, o sea, lo importante que fueron las grandes obras que realizaron nuestros antecesores, nuestros padres y abuelos, ¿no? Y cómo esta manera de pensar, este emprendimiento, fue realmente lo que dio inicio a la modernidad en Colombia. Nosotros fuimos acá los pioneros de la aviación. Bueno, está Ernesto Cortizo representando ese liderazgo, aunque fueron un grupo grande de personas, ¿no? Y escogimos 7 personajes de diferentes
departamentos de la región, porque es una política, digamos, del Caribe, de manejar como proporcionalmente que todo el mundo esté incluido, ¿no? Y además personajes que escogimos en un orden cronológico y por facetas diferentes de su aporte a la región. En todos los casos, personajes que hicieron actos extraordinarios, o sea, algunos terminaron arruinados, muertos en un accidente, algunos quedaron en la memoria colectiva, aunque no se sabe exactamente por qué, ¿no? O sea, la gente ahora no lo sabe, ¿no? Y otros fueron completamente olvidados. Pero de todas maneras, sumando la visión y la vida de estos personajes, uno crea como una idea de un momento de la historia de la región Caribe en que nosotros tuvimos el espíritu, la fuerza para realizar grandes cosas. Y todavía la tenemos. Nosotros somos Caribe, somos parte del Caribe. Y somos la segunda entidad del Caribe. O sea, la primera es Venezuela, que es el país más grande, digamos, todo prácticamente Caribe, excepto los llanos, ¿no? Sus ciudades. Y está Cuba, que es más o menos similar a nosotros, pero nosotros somos 9 millones de personas y tenemos un territorio extraordinario, tenemos minas, tenemos ciudades, ¿no? Pero nosotros no somos fuertes en el Caribe. O sea, nosotros somos, pertenecemos también a la República de Colombia, y en la República de Colombia somos, nos hemos convertido en una especie, culturalmente, una especie de bufones, ¿no? Siempre nos ven, ¿no? Bailando, gritando, siendo superficiales, cuando en realidad somos una cultura completamente trascendental, ¿no? Tenemos los grandes escritores, tenemos los músicos, ¿no? Tenemos, ¿no? Y tenemos los grandes emprendedores como estos pioneros que hemos estudiado y tratado de poner al alcance de la gente. Es un proyecto transmedia que es una cosa nueva, una forma nueva de comunicar, que es utilizando todos los recursos posibles de las redes sociales, de los medios de comunicación y unificándoles en un solo proyecto. Entonces, los clips de 1,5 minutos se complementan al documental que va al aire por un canal de televisión, y al mismo tiempo vienen GIF, unos pequeños, que hay en Niurka tiene uno al fondo, que tienen hasta unos movimientos. Hay una serie de podcasts, o sea, unas lecturas como radiales, ¿no? Y todo se va juntando para ir creando esta estructura transmedia. Además de eso está la relación con la comunidad. O sea, nosotros, esta tertulia es con la que inauguramos una relación, digamos, de a un cierto nivel, ¿no? Pero también vamos a ir a los pueblos una vez, a los lugares, en Cartagena, digamos, a los barrios, ¿no? Unos sitios que vamos a determinar para que la gente efectivamente vea los documentales y después opine y se cree una comunicación de ambos lados, ¿no? Es una cuestión activa, ¿no? Que tiene también su parte jocosa. Hay unas cosas que se llaman bloopers, ¿no? Hay memes, que son estas cosas burlescas, como una especie de estampitas de burla, de juego, ¿no? Y entonces ir creando toda una atmósfera alrededor del tema de los pioneros. El pionero con el que arrancamos es Manuel Román y Picón, que es un personaje perfectamente extraordinario. Es un español, boticario, filántropo, que llega a Cartagena porque un accidente, su barco se hunde en Galera Zamba, se enamora de una cartagenera y el amor lo deja amarrado a una ciudad que estaba en completa decadencia, al contrario de las otras ciudades del Caribe. Riohacha era un emporio, Barranquilla iba surgiendo, y Cartagena, pues, que es la que menos posibilidades tenía, no tenía sino recuerdos, ¿no? De su grandeza. Es donde se queda Manuel Román, pero es porque está enamorado de uno. Y él se dedica a una labor filantrópica. Aquí hay varios masones. No sabemos exactamente si cuando llegó ya era masón o se hizo masón una vez llegó a Cartagena, pero lo cierto es que la Nueva Granada, la República de la Nueva Granada, era un país gobernado por masones, que es una cosa interesante. Se viene de allá donde los masones son perseguidos por orden del Papa, ¿no? Es una cuestión religiosa, ¿no? Y llega a un país que es gobernado por masones, o sea, todo lo contrario, ¿no? Y acá, pues, se vuelve un líder del maestro de la masonería, y su labor como boticario
tiene gran parte de filantropía y se pone a prueba con la epidemia de cólera, que azota a Cartagena y lo que le quedaba de fuerza lo acaba el cólera, cerca de la mitad de la población. Y Manuel Román y Picón es una pieza fundamental de la lucha contra el cólera. Y también los masones, que recogen dinero para la gente afectada, etc., ¿no? Lo que hemos vivido ahora de pandemia no tiene nada que ver con el cólera. O sea, lo que sucedía era que casi una de 2 personas, 50% moría. Era terrible, ¿no? Y la gente emigró, salió despavorida y se llevó la enfermedad a otras ciudades. Terrible, ¿no? Entonces, Manuel Román y Picón es además, o sea, no hay mucho escrito sobre él. Esa es la parte otra de la historiografía que estábamos hablando antes de que empezáramos. Y es que, pues, no hay mucho que se pueda buscar en libros de Manuel Román, pero lo encontramos en el espíritu de los hijos, de sus 2 principales, los más destacados hijos, ¿no? Seguramente lo que él les enseñó es lo que ellos fueron, ¿no? Entonces tenemos a Soledad Román, que terminó siendo, pues, la persona tal vez más influyente del país, ¿no? Y además una mujer fuera de serie para su tiempo, digamos, sería como una de hoy, ¿no? Una mujer de hoy, pero en el siglo XIX. Y H.L. Román, Enrique Luis Román, que fue el gran gobernador de Cartagena, que transformó la ciudad, que era un médico también, filántropo, que atendía a la gente, no le cobraba, le daba medicamentos. Y su laboratorio Román, aunque después se volvió famoso con gaseosa y todo aquello, esencialmente fue un lugar de apoyo a la ciudad. Entonces, bueno, este es un personaje extraordinario y es solo uno de los siete que vienen. Cada uno con sus... dime, Niurka. No, sí, te lo iba a mencionar. Ah, bueno, ok. Tienes ahí atrás la Casa Román, que fue construida por su hijo, por Enrique Luis, con una, curiosamente, hace una evocación del mestizaje español, ¿no? O sea, no tiene torreones, ¿no?, de Castilla, sino que es mudéjar, ¿no? Es arquitectura romántica, ¿no? Y es una joya de la arquitectura, que un poco también refleja que venía, ¿no? Ahora, la narración está a cargo de 2 personajes, uno experto en el tema y el otro es directo heredero, descendiente, que hacen crean una historia muy, muy interesante, muy fluida, ¿no?, muy bonita, en testimonios de primera persona, ¿no? Bueno, Gracias. Todo es válido y qué bueno, porque ya generas como que esa chispa y esa curiosidad de querer saber más. Les recordamos a los amigos que acaban de conectarse, estamos en la presentación de Trópicos Pioneros, un nuevo programa de Transmedia que, como bien dijo Gonzalo, está compuesto por podcasts, grabaciones, documentales, GIF incluso, tratando de hacer uso de todas estas nuevas tendencias, tecnologías, para tener una mirada diferente de la historia y sobre todo un acercamiento a los jóvenes y a las nuevas generaciones para poder acercarnos, pero también apropiarnos de la historia. Una mirada mucho más allá de lo que tradicionalmente nos han convocado. Yo particularmente, cuando conversaba con Haroldo y Gonzalo en el primer momento que me pusieron el contexto, me dio mucha alegría, porque es algo que necesitamos mucho. Debatíamos en qué momento de la historia de Colombia en los últimos 20 años se eliminó de los currículums, de los pensums, de las instituciones de educación, el conocimiento de la historia. Y bien es sabido que, como decía un gran historiador español, Santoala, que decía que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, o algo así similar. Decía uno de los grandes historiadores de este tiempo, que es David Reeve, que decía que era el gran problema, la gran enfermedad que teníamos hoy en día, el no conocer nuestra historia, pero sobre todo no con el sentido de repetirla, sino de apropiárnosla y de poder tener un mejor toma de decisiones en el día a día. Hoy, tristemente, en grandes ciudades de Colombia, las secretarías de educación tienen la libertad
las instituciones de decidir si tienen o no la cátedra de historia. Y en Cartagena de Indias, algunas instituciones asumen la cátedra de historia de Cartagena, pero no todas. Y creo que es muy valiente por parte de ustedes tomar esta iniciativa, acercándose por medio del lenguaje de la juventud, para que la historia no quede en un cajón en el olvido. Y sobre todo en estos 7 primeros capítulos, ya lo mencionaste, hoy vamos a hablar de don Manuel Román y Picón, el famoso boticario y humanista, digamos que el padre de doña Soledad Román, y a quien le debemos también la popular Cola Román. Entonces, pero también son 7 momentos por Bolívar, tienen a Román y Picón, pero está por La Guajira José Manuel Goenaga, está por el Magdalena el general Manuel Joaquín Riasco García, por Córdoba Diego Martínez Camargo, por Sucre don Julián Patrón, por el Atlántico Ernesto Cortizós, por el Cesar la figura de Pedro Castro Monsalvo. O sea que vamos a tener la posibilidad de conocer sobre la vida, obra y legado de cada uno de estas personas en 7 momentos distintos. Este domingo comienza el primer momento y bueno, creo que Haroldo está todavía en su ajetreo de documentalistas en las calles de Cartagena, sin mencionar que estos 2 líderes, Gonzalo Zúñiga y Haroldo Rodríguez, quienes se han dado a esta tarea de emprender con las nuevas tecnologías y con los medios que se nos permite el acceso a estas facetas y a la historia de estos personajes. A mí sí me gustaría que continuáramos el conversatorio, que comencemos la tertulia y bueno, Gonzalo, nos gustaría que nos dijeras cómo fue el proceso de selección de estas 7 personas en 7 lugares diferentes de Colombia. ¿Cómo llegaron a esa selección? Como bien dijiste hace un rato, bueno, la trascendencia de la cultura amazónica, no solamente en Cartagena, creo que fue un momento para la llegada de la modernidad que trasciende muchísimo y que muy pocas personas conocen de estas facetas de la cultura amazónica. Y bueno, nos pusiste el contexto, pero me gustaría saber de lo que sigue después, cuál fue el criterio de selección para estos 7 momentos, 7 capítulos, estos 7 personajes. Una parte importante es lo que hablabas al principio en el texto que leíste, de que pues siempre hemos estado muy bien, digamos, interesados en los músicos, por ejemplo, en los vallenatos, en los tal, ¿no? Pero también en la cosa de la independencia, ¿no? Las luchas, las guerras, eso es importante porque es como el inicio de todo, ¿no? Pero eso ya quedó lejos, o sea, ya nos independizamos, ¿no? Ya no estamos peleando con nadie, ¿no? Ahora el problema es, ¿qué hacemos? Y lo que sucedió aquí es muy diferente, por ejemplo, de lo que puede ocurrir si ahora, por ejemplo, Cataluña se separa de España, digamos, de alguna manera. Ellos ya son algo, son Cataluña, ¿no? Tienen una identidad cultural, tienen algo, una bandera que tienen, ¿no? Y así sucedió con todos esos países que se separaron de la Unión Soviética, etc. En cambio, lo que sucedió aquí fue que inventamos de la nada. O sea, no había nada, ¿no? Se creó un país. Y lo primero que se hizo fue lograr la independencia, es decir, la autonomía. Pero ¿quién realmente construyó el país? Fueron estas personas, ¿no? Que posteriormente, unos sumados a otros, aportaron, inventaron, pelearon o no pelearon, ¿no? O sea, todo lo que hicieron. Entonces, lo que hicimos fue buscar unas personas que fueran muy representativas de una faceta diferente de esa creación. Un empresario, un soñador, ¿no? Un político que también, digamos, se volvió como una familia indispensable en un momento determinado de la historia en toda la región, ¿no? Y que además exalta situaciones específicas de cada ciudad o de cada región, que ya las veremos, que será perfectamente increíble a veces, ¿no? Pedro Castro, por ejemplo, es el último, el más moderno, ¿no? Tal vez es el único que no necesita necesariamente ser recordado, porque vallenatos todos saben quién es Pedro Castro, pero no saben, piensan que fue un amigo de Francisco el Hombre, o yo qué sé, o un compositor, o sea, nadie sabe quién fue realmente. Y dice la canción, por ejemplo, que canta Carlos Vives, que dice que él le cree solamente a Alexe Homo, es decir, a Jesucristo y a Pedro Castro, ¿no? O sea, porque Pedro Castro era una persona que logró tener un nivel de credibilidad y de honorabilidad
difícilmente conseguible, ¿no? Y que al punto de que su departamento era considerado la tierra de Pedro Castro, hágame el favor, ¿no? Entonces, todos estos personajes, cada uno aporta algo y por eso los escogimos, ir armando las historias, ¿no? Manuel Román y Picón enlaza a Núñez, que si bien no lo tenemos, porque que ya Núñez es perfectamente conocido, ¿no? Pero acá se entiende algo también de por qué Núñez, ¿no? O sea, su parte de soledad, etcétera, ¿no? Y Núñez se enlaza con todos, o sea, pues Núñez es como una figura, llamémoslo así, transversal, ¿no? En la historia, ¿no? Estuvo en todo ese periodo hasta a finales del siglo XIX, y él está presente con Buenaga, está presente con Riascos, ¿no? Riascos muere por defender las ideas de Núñez, ¿no? Y Buenaga, el de La Guajira, trabajó con Núñez, fue su mano derecha, ¿no? Entonces, todos van unidos, ¿no? Y Núñez aparece en todos, pero cada uno va aportando lo suyo. Este boticario tiene lo interesante de que él llega cuando apenas se acaba de independizar Cartagena, con toda la tragedia que significó, ¿no? Y bueno, y uno dice, bueno, lo van a echar, no lo quieren, ¿no? Y sin embargo, se convirtió en la persona más querida de la ciudad y el eje de la vida social, ¿no? O sea, ahí aparece Juan José Nieto, que era su amigo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, las historias se van hilando, esa es la idea, y que además sean historias muy buenas, o sea, lo que tú hablabas, comunicar la historia, o sea, sí, cómo contarla, no para que nos paren en bolas los jóvenes, sino para que en realidad sea una buena historia. O sea, tú no puedes obligar a alguien a que se aprenda algo aburrido o que considera que es inútil para su vida, ¿no? Como estudiar álgebra, ¿no? O sea, por favor, ¿no? Entonces, la historia tiene que ser agradable, interesante, bonita, ¿no? Y que no necesariamente haya que ponérsela como una vacuna contra el COVID, ¿no? Sino que la gente la quiera, ¿no? Consumir. Ahí yo creo que está el secreto, ¿no? Es parte del negocio. Qué lindo, me encanta porque voy a aprender muchísimo. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar. Después Haroldo nos contará más tardecito cómo ha sido el proceso de producción, cuáles han sido los principales obstáculos, cómo ha sido, digamos, todo ese detrás de cámara de la consecución de la información. Pero yo veo que aquí, en este momento, hay varias personas que asumo han aportado desde la documentación gráfica. Por ejemplo, María Victoria ha estado compartiéndonos imágenes que ya yo estoy fascinada tratando de configurar la pantalla para que puedan ver en el fondo, y es algo que me complace mucho. Gonzalo, me gustaría que alguna de las personas que nos acompañan nos compartieran también información. Ya vamos a compartir un poquito ahora sobre la vida fascinante de Román Picón. Entonces me gustaría que alguien nos cuente qué opina de esta iniciativa de Trópicos Pioneros, primero, y cómo ven esta iniciativa. ¿Será que podemos realmente, con esta valentía, una vez más, tratar de romper el paradigma y los prejuicios hacia la historia, hacia el conocimiento de la historia? María Victoria, ve que ya aprendiste el micrófono, así que te cedo la palabra. Te agradezco muchísimo. Es que me encanta lo que está haciendo Gonzalo. Es una iniciativa muy buena, maravillosa, y resulta que va en concordancia con dos temas que nosotros hemos puesto también en la palestra. Uno, quiero hablar de Pedro Claver Cobo, que se inventó cómo contar la historia a los muchachos jóvenes a través de Instagram. Y él tiene dos hijos, uno que es cineasta y Sofi, que está todavía estudiando, pero los dos lo ayudan. Y tienen en este momento 10.000 seguidores. En Instagram no estamos nosotros los viejos, están solamente los muchachos jóvenes, la juventud, que es la foto, pero sin embargo alcanzan a leer las 3 o 4 párrafos que está poniendo permanentemente Pedro Claver, y habla de toda la historia de Cartagena en este momento, ¿no?
Después viene la cuestión de 1810, de 1821, que es la rendición de los españoles cuando finalmente salen de Cartagena derrotados. Los españoles vuelven a sitiar a Cartagena en 1820, comienza el sitio de nuevo a Cartagena en 1820, los acorralan, ya nada más que dentro de la muralla. Ya la mayoría de los españoles los habían sacado de Nueva Granada, todavía quedaba por acá en el Perú, quedaba un ejército muy importante, y teníamos algo en Venezuela, y entonces el gobernador se da cuenta de que ya no puede hacer más nada y dice, bueno, está bien, me rindo. Firman la rendición y salen los españoles del Corralito de Piedra, se van con sus maletas, todos los papeles, todos los archivos que había acá y se fueron para Cuba. En ese momento ya finalmente Cartagena queda liberada. Finalmente, porque nosotros, la independencia en 1811, pero después vienen otra vez los españoles, se pasaron 7 años aquí con nosotros y finalmente ya se van. Esa fecha está completamente desconocida, nadie la celebra ni en Cartagena, es completamente desconocida. Entonces, el año pasado, este año se cumplen los 200 años de cuando finalmente se van los españoles. Y dice Pedro Claver, ¿por qué no hacemos algo? Y yo le dije, lo que tú digas, y armamos lo que se llama el ciclo de conferencias de 1821. ¿Qué hicimos? Hicimos una junta cívica y con eso pudimos tener un abanico en donde pudimos invitar a los españoles para que nos contaran qué les estaba pasando a ellos allá y por qué la independencia de allá. Y cómo estábamos viviendo nosotros, pero regionalmente, en La Guajira, en Barranquilla, en Lorica, en Monpós, qué estábamos viviendo, qué nos estaba pasando a nosotros. Finalmente armamos toda esta conferencia, todo este ciclo de conferencia, que ya lo tenemos 2 veces al mes, y ha sido, se está volviendo un empuje muy grande porque ya la gente está entendiendo de qué se trata. Y es que la región Caribe tiene una identidad que la tenemos bastante apagada, no la hemos dado a conocer, nosotros no nos damos a conocer, nosotros mismos no nos damos a conocer, no sacamos a la luz la importancia de nosotros mismos, ¿no? Y después viene Gonzalo y aparece con pioneros y habla, y entonces aparecen los del siglo XIX, que son los muchachos de la época, los pelados de la época, que tienen una fuerza y tienen una energía, y aparece Pedro Castro, y aparece Román, y aparece Diego Martínez, y aparecen toda esta gente que fueron los que echaron para adelante al Caribe. Y entonces resulta que nosotros ya han pasado 100 años de eso. Es que acuérdense que nosotros tenemos 500 años de historia y 100 años no es nada. Entonces, estos señores son los abuelos nuestros. Y como les estaba diciendo ya antesito, nosotros ya estamos de salida, ¿cierto? Dentro de poquito ya nosotros no estamos acá. ¿Y qué le vamos a dejar a nosotros, a los pelados? ¿Qué vamos a hacer nosotros para que ellos entiendan? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen una cosa que se llama esto. ¿Y qué es esto? Con esto se comunican en todo. Y existen las redes sociales y hay una cosa que se llama TikTok, que yo no tengo ni idea de lo que es. Instagram, por lo menos, yo sé lo que es. Pero ellos manejan todas las redes. Entonces nosotros, la responsabilidad nuestra y la identidad caribe y la identidad regional de Colombia tiene que venir a través de esto. Nosotros no creo que podamos, que el gobierno esté a la altura y a la rapidez de lo que va volando, de lo que viene para encima de mis nietas. ¿Cómo están aprendiendo mis nietas? Mis nietas están aprendiendo por computador. Por Dios, dentro de 20, 30 años nosotros no sabemos qué está pasando. Entonces, yo creo que en este momento nosotros tenemos que dar a conocer la historia de la forma que se la inventó Pedro Claver con Instagram, y nosotros tenemos que dar otro salto más adelante. Nosotros los que estamos aquí, yo no estoy diciendo yo, estoy hablando de todos los que estamos aquí en este momento oyendo esta conferencia que es fabulosa. Entonces, eso es lo que yo quería resaltar, que la importancia de lo que estamos haciendo se está dando ya, ya hay una consecución, como un principio, ya vamos por la mitad y ya vamos por la tercera, y el tercer movimiento es el de Telecaribe. Telecaribe, por Dios, yo me senté una vez con Juan Manuel Vuelvas, ¿verdad? Que era el gerente de Telecaribe, y yo le estaba hablando de algo,
y entonces la visión que él tenía de Telecaribe y de lo que es la identidad Caribe, que nosotros somos Caribe, me dejó totalmente enamorada. Y yo dije, esto es lo que tenemos que hacer, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es la cuestión que nosotros tenemos mismo que identificarlo y tenemos que sacarlo adelante, porque el sueño se tiene y el sueño se hace realidad, pero hay que meterle todo el empuje que tengamos. Así es. Así es. Muchas gracias, María Victoria. Me complace mucho escucharte esa introducción y bueno, como el público que nos está siguiendo no sabe qué está pasando aquí detrás de cámara, yo voy a felicitar al señor Llano, a Rodrigo Llano, quien ha confesado aquí públicamente que él tiene 73 años y que él tiene Instagram. Entonces yo felicito a Rodrigo y le agradezco también porque es algo bastante innovador enseñar historia a través de esta red social, pero también Twitter, que yo también aprendí recientemente que uno puede tener sus pequeñas cápsulas, el 1, la réplica 2, 3, 4, 5 y va narrando la historia de una manera diferente. Y yo no sé si ustedes ya saben que hay una nueva red social, que es el Clubhouse, que son grupos de conversaciones. Son clubes de conversación. En principio solamente está para las personas que tienen iPhone, pero no dudo que prontamente va a estar esta red social también habilitada para otras tecnologías como Android o otras tecnologías. Es muy interesante y creo que al ser una red social que está perfilada para públicos de interés, puede ser una gran herramienta para la enseñanza de la historia, para el compartir las ideas y poder tener también transferencia de conocimientos. Y bueno, me sumo aquí a las felicitaciones de Carlos, de Marta Zúñiga, de María Eugenia y todas las personas que nos están compartiendo que el Caribe es muy importante, que tenemos que rescatar esa importancia y muy importante este programa de Trópicos Pioneros. Felicitan a Gonzalo y a Haroldo. Entonces yo ahora ya le voy a dar la palabra a Haroldo para que nos cuente cómo ha sido la producción y a qué nos vamos a exponer este próximo domingo cuando es la inauguración oficial del primer capítulo en el canal de Telecaribe a las 10 de la mañana. Bienvenido, Haroldo, y el micrófono es tuyo. Gracias. Buenas tardes, Fernando, María Victoria, profesor Lindemeyer, y a todos los contertulios. En Suncho de la Bárcena, por ahí nos escucha. Y la verdad es que ha sido como un deseo de siempre, el mismo de todo, el rescate de la memoria. Si perdemos la memoria, comencemos a perder la identidad. Si perdemos algo de la identidad, no sabemos de dónde venimos ni cómo proseguir el camino. Esta producción es transmedia en su totalidad, Gonzalo, porque reunimos una preproducción flash que se terminó de armar en los autobuses de Brasilia o Rápido Ochoa mientras íbamos a cada departamento. Íbamos, por supuesto, con un plan de grabación en cada sitio, pero iban surgiendo nuevas cosas y en ese sentido, si hubiéramos tenido un poco más de una unidad, ya hubiéramos emitido los programas. Pero como el tiempo toca sentarse y estructurar un eje narrativo que nace desde la entrevista, donde hay una cirugía finísima, alta filigrana, digital, y comenzamos a también la confluencia de una estética, ¿no? Y de una metodología de trabajo por la expertise, Gonzalo en su campo y yo en el mío, y nos unimos en lo televisivo y funcionó, creo, ¿no? Funcionó, que Gonzalo es un tipo muy creativo, pero al mismo tiempo tiene toda esa capacidad del historiador, pero más allá del historiador, porque coincidimos en esa banda rumor, en esos sonidos de los periodos históricos que uno aborda en el tema. Y más cuando trabajas con personas que ya murieron. Cuando uno se mete como documentalista a trabajar estos temas, revive la memoria de esa persona y el alma. Ahí está. Cuando entras a la casa de los Román y encuentras a un descendiente de cuarta generación narrar la historia con una belleza. No sabes si eso se iba a dar. Y resulta que fue una narración espléndida la que hizo Sergio
don Doño Romano. Y así en otros sitios te encuentras a otra gente que estaba presupuestada, pero que no funcionó mucho en la estructura narrativa, pero que en edición logramos hacerla copartícipe. Es un proyecto donde participan todos. Y concluimos en que ya no usamos la locución off, porque todavía se puede hacer y muchos lo hacen. Y teníamos muchas imágenes para montar la locución off de Gonzalo como historiador, pero no. Hicimos la cirugía de todos los entrevistados con los problemas técnicos que genera a veces grabar en el ambiente, cuando se escapa un bollo de mazorca o una alegría en la banda sonora, y eso es parte de la transmisión. Y es un reto de Telecaribe de volver otra vez a este tipo de temas. María Victoria, entiendo tu infinito deseo de rescatar la memoria. Imagínense cuántos documentales faltan todavía por hacer para rescatar la memoria. Por ejemplo, el señor Chris Matt, que rescata heroicamente el Cerro de San Lázaro, por donde yo venía, y logra darle la dignidad a ese hábitat y a esa estructura emblemática y esa estructura histórica que es una ingeniería de lujo que tuvimos, como es el Castillo de San Felipe. Entonces tú te enamoras como documentalista de la historia. No todos les gustan los documentales, siempre tiendo a lo que se olvidó, digamos que uno es un ser decadente en cierta manera, ¿no? En ese sentido, pero rescata como productor audiovisual, como guionista, que es muy bueno, el trabajo de Gonzalo, y confluimos. Y te digo, Niurka, que casi como una producción hecha con el bolso atrás, ¿sí? Mientras grababa, por decirlo así. Bajaba del bus uno y salía a grabar, ponía las maletas y arrancaba el día y terminaba a las 6, 7 de la noche, y a veces tocaba hacer algunas de noche, pero afortunadamente se dio muy lúcido, muy, ¿cómo se dice? Liso, muy suave el proceso. Y infinitas gracias de volver a la televisión y la estructura narrativa, que es la que va a interesar a los jóvenes. Cuando me preguntas qué puede captar a los jóvenes, sí, esa es la labor por la cual me vinculé a este proyecto. Ya en el trasfondo, más allá, detrás de la cámara, mi objetivo, Nurkia, es presentarlo todos los años en las universidades, en lo que hace María Victoria, estar siempre recordando la memoria de ese personaje en estos nuevos soportes audiovisuales que ya pueden ir transmedia a tu casa, a tu teléfono o a un Clubhouse. Esta noche nos vamos a ver todos el Clubhouse en la película Manuel Román y Picón, que salió lindísima, tiene una buena fotografía, es flash, es todo hecho rápido, como si fuera el concepto de reportería. Tú no preparas tanto set, sino que tú tienes el guión técnico visual aquí y sabes dónde poner la cámara, y hay un gran acompañante tecnológico que nos ayuda en esta transmisión que tiene su componente artesanal, pero es digital al mismo tiempo, y es la famosa GoPro. La cámara GoPro es una cámara infinita que no se desenfoca y que organiza su diafragma o su cromatismo de acuerdo a la luz que incide, pero tienes que saber los horarios solares para saber a qué hora vas a grabar en la casa de Rafael Núñez o a qué hora vas a grabar en el barrio El Pozón. Esa es la parte que los jóvenes egresados de comunicaciones todavía están aprendiendo, y me duele porque se pasó una década por no tener escuelas de cine. Teníamos unos centros de formación, pero no tuvimos una escuela de cine, y esas escuelas de cine las hacen las producciones, trabajando, como hizo Colombia con el cine. Ya Colombia puede hablar de cine porque hicieron muchas películas que hoy día no pueden hacer porque no hay plata del Fondo Pro Imágenes. Entonces esas convocatorias MINTIC son unos recursos que toca gastarse y se lo mandan a los canales regionales para que produzca este tipo de contenidos y otros contenidos, pero debe ser más rápido, puede ser más rápido desde la creación de nodos audiovisuales. Telecaribe está en deuda de hacer lo que su objeto social desvió. Nodos en Barranquilla, en Valledupar, en Cartagena, nodos estructurados, así como CNN tiene su nodo de producción en cada ciudad de los Estados Unidos.
lo mismo para la televisión. Y María Victoria es la forma más rápida de rescatar la memoria a las nuevas generaciones. No creo que podamos solo con el libro, que también hay que hacerlo, pero ya no tenemos tiempo. Estamos como lo del medio ambiente, ya no podemos seguir hablando más de medio ambiente, sino que hay que recuperarlo y no sabemos cuándo terminaremos de recuperarlo generacionalmente. Lo mismo la televisión, para coger toda esta masa de las ciudades, de las comunidades vulnerables que no saben de dónde vienen, perdieron su estructura nativa, de donde venían sus papás como desplazados, o uno mismo que se muere y el que viene atrás. Es difícil la parte. Hay un componente educacional en este trabajo, que creo que Gonzalo lo logramos, y un equipo de edición simpaticísimo. Hubo confluencias, así como la de esta tarde, tener a Niurka y a ustedes aquí presentes, hablando de este tema. Son confluencias que se dan en pro de, y fue una producción bendecida en cierta manera, pero fue flash, es un reto. Esta producción debió durar 7 a 10 meses, desde la preproducción hasta el final, hasta la difusión, y duró 3, y ya estamos prestos a emitir. Hay muchas cosas, pero prefiero que el profesor Lindemeyer nos sumerja en el río Magdalena con sus aviones de las CAT. Sería simpático. Muchas gracias, Haroldo. El tiempo se nos va rápido y bueno, hoy era el lanzamiento de este programa Trópicos Pioneros, pero a petición del público queremos un abrebocas, Gonzalo. Tú me dirás si lo puedes hacer tú o el profesor Llano, el profesor Lindemeyer, a quien podemos darle la palabra para que nos cuente un poquito más sobre este primer capítulo. ¿Qué esperaremos? ¿Qué estamos esperando sobre la vida de don Manuel Román y Picón, famoso boticario y humanista, padre de doña Soledad Román, esposa de Rafael Núñez y de Enrique Luis Román? 4 veces gobernador, alto funcionario de varios gobiernos en toda la región y exitoso empresario, del que queda su mansión de sueños en Cartagena. Entonces, Gonzalo, tú me dirás, porque ya sabemos de qué se trata el programa, ya sabemos que están súper a la vanguardia, que tienen hasta un clubhouse creado para continuar con Trópicos Pioneros y poder tener este espacio exclusivo para los amantes de la historia y los amantes de dar a conocer también la historia. Pero para cerrar, quisiera que nos contaran un poquito más sobre qué vamos a esperar este domingo sobre la vida y obra de don Manuel Román y Picón. Bueno, don Manuel Román es un personaje extraordinario que además tiene como una magia especial, ¿no? Yo creo que estuvo bien que empezáramos con él porque fuimos, como dice Haroldo, bendecidos. O sea, las cosas que sucedieron a lo largo del rodaje son totalmente insólitas, ¿no? Para echar un cuento, ¿no? Estamos en San Juan del Cesar, ¿no? En las afueras, ¿no? Y vamos en una camioneta que nos ha prestado la sobrina de Haroldo, una super camioneta, ¿no? Pero resulta que el señor no puede continuar con nosotros porque el combustible que venden en esas regiones lejanas no le sirve a ese carro tan sofisticado, ¿no? Entonces, se va y nos deja en un descampado 5 y media de la tarde, desierto, prácticas cortas del desierto de La Guajira, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer nosotros aquí? Aquí no hay ni dónde dormir ni nada. Y de la nada aparece un enorme bus, ¿no? Azul, ¿no? Con aire acondicionado y todo aquello, ¿no? O sea, una empresa que no sabíamos que existía, ¿no? Y ¿no? Señores, y vamos para Riohacha, ¿no? ¿Para dónde van ustedes? Para Riohacha. ¿Para dónde va el bus? Para Riohacha, ¿no? O sea, si lo hubiéramos programado con un equipo de producción, computadores y GPS, el tipo no llega, el bus no llega en ese momento exacto. O sea, y así. Entonces, esta imagen este espíritu de don Manuel Román se siente en su laboratorio, el laboratorio Román, ¿no? Con los empleados. Esta parte no quedó porque el problema del documental de 24 minutos es que no se puede contar demasiado, ¿no? Manuel Román da para un largometraje, ¿no? 1 hora y media, 1 hora y 45 tal vez, ¿no?
el material que tenemos recopilado da para un largometraje, pero teníamos que escoger. Entonces lo vamos a poner en los clips, estos de 1 minuto y medio contando, poco a poco lo vamos a ir poniendo. Por ejemplo, los empleados, ¿no? O sea, los empleados no se quieren ir del laboratorio. O sea, ya lo cerraron, ya se jubilaron, ¿no? Y sin embargo uno vaya y están ahí, ¿no? Y entrevistamos a varios de ellos, ¿no? Dice, es que nosotros somos una familia. Aquí se siente, el señor Román camina por estos corredores, ¿no? Además hay de Enrique L., del hijo, ¿no? Hay una máscara de mortuoria estas que se hacen con yeso, ¿no? Y bueno, cuando estábamos haciendo los créditos, pusimos una imagen, el editor puso una imagen de esto y al lado decía Haroldo Rodríguez, ¿no? Haroldo salió corriendo que lo quitaran de ahí porque iba a parecer que ese fuera él, ¿no? Pero bueno, eso es todo como una cuestión de espíritu, ¿no? Esos libros viejos, ¿no? Abrimos un libro y había un cartoncito metido adentro y lo miramos y era nada menos que la patente en Londres de la curarina. Ahí está metida en el libro, ¿no? O sea, en el libro donde lo abrimos, ¿no? De 50 libros, el que abrimos, la patente de la curarina. Entonces todo es como si trabajamos, en realidad nuestro equipo fue terrenal y extraterrenal, digo yo, ¿no? O sea, todo funcionó perfectamente, ¿no? En el poco tiempo que disponíamos, ¿no? Recorrimos toda la costa de Colombia, toda la costa Caribe, fuimos a La Guajira, fuimos al desierto, fuimos al bosque tropical seco, ¿no? Entonces, todo esto, yo creo que empezó bien por Manuel Román, ¿no? O sea, lo que decía Haroldo, o sea, uno entra a buscar al personaje y empieza a descubrir, ¿no? Las cosas, ¿no? Poco a poco, la foto, tal, se lo imagina, sus objetos, ¿no? ¿Y dónde conseguimos a Manuel Román? Si es que no hay solo una foto bastante mala, ¿no? Que es la que circula en todos los libros, ¿no? Resulta que hay un busto que está en la casa de Núñez, ¿no? Pero nosotros no sabíamos ni que existía. Nos pasamos por el lado y digo, oye, este no es Manuel Román, ¿no? Si me veo la foto, sí señor, ¿no? La casa de Núñez ahora mismo estaba cerrada, o sea, no había nadie que nos dijera que ese era Manuel Román, ¿no? Y por allá en una esquinita abajo dice Manuel Román, o sea, en un grabadito que tiene la escultura abajo, ¿no? Entonces ya teníamos imagen del personaje. Y así, ¿no? Se fue desarrollando el documental. Lo que vamos a ver en la descripción de Sergio y de María Teresa Ripoll. María Teresa es una experta en el tema porque ella ha estudiado el empresariado del Caribe en esa época, es experta en el tema, conoce muy bien y conoce bastante bien todo el proceso de Manuel Román a su llegada a Cartagena, digamos que ella es la historiadora estrella en ese tema, ¿no? Y Sergio, nosotros pues no sabíamos que él conocía también la historia de su familia, ¿no? Y la conoce al detalle, y por eso la cuenta de una manera extraordinaria, o sea, una fluidez, ¿no? Siempre mi abuela me contaba, y así, ¿no? Y las mujeres de mi familia, etcétera, ¿no? Y vamos descubriendo a don Manuel Román a través de sus dos hijos, ¿no? De Enrique L. con todas sus obras, ¿no? Y de Soledad Román con esa personalidad tan extraordinaria, ¿no? Una mujer revolucionaria para la época. Por ejemplo, esperar 27 años a su amor, ¿no? Que era, ella tenía un compromiso de matrimonio con un señor riquísimo, ¿no? Amigo de su papá. Sin embargo, coincide con Núñez en una fiesta que organiza Juan José Nieto en su casa, que era un asiduo visitante de la botica, donde la botica era un lugar de tertulia permanente donde se leían poemas de la literatura francesa romántica, Víctor Hugo, etc. Y pues este es un visitante habitual, y Soledad Román es una joven que atiende la farmacia con su padre, y es una persona también que ha adquirido un nivel intelectual muy importante de ese roce con Manuel Román. O sea, entendemos enseguida
que Manuel Román y Picón eran tipos de un nivel intelectual bastante alto, cuando tenía la respetabilidad entre todos estos personajes, Núñez y todos estos personajes de la época. Y además, cómo inculcó eso en su hija. Entonces ellos van a una fiesta y se encuentran ahí, ¿no? El uno era el secretario del gobernador y el otro era, y la otra es la hija del boticario, y nace el amor, y esta señora deja al prometido, ¿no? Y espera a que Núñez, que ya en ese momento estaba casado además, ¿no?, le pasaran todas las cosas de la vida para que regresara a Cartagena y se encontrara nuevamente con ella, 27 años, ¿no? Entonces, y la historia de amor sigue, porque uno entra a la ermita de las Mercedes, del Cabrero, y ahí están los dos, uno frente al otro, en sus tumbas, en sus mausoleos, ¿no?, mirándose el uno al otro, ¿no?, para la eternidad. Entonces, son historias que uno se va compenetrando, ¿no? El problema era cuando, bueno, tenemos que dejar a don Manuel y vamos para donde don Joaquín Riascos, ¿no? Entonces, era como dejarlo tirado, ¿no? No, pues te costó trabajo un poquito deslindarse a veces del uno para coger al otro, ¿no? Y entonces cuando uno llega donde Riascos también termina enamorado de la historia de Riascos, porque es otra historia extraordinaria, ¿no? Y así, y vas donde Buenaga y lo mismo, y vas con el otro, y con el otro, y con don Julián Patrón, o sea, es una cosa que es un mito, ¿no? Una cosa abrumadora. Entonces, pues Manuel Román fue el inicio, estábamos pues como turulatos, ¿no? Todavía no, como viendo cómo era la cosa, incluso cómo enfocarlo, porque hay que tomar decisiones también de producción. Ya, si tú tienes 6 meses para hacer una cosa, lo enfocas de una manera, ¿no? Pero si solamente tienes 20 días, eso es algo que hay que manejarlo de otra manera. Entonces, tenemos que buscarlo de manera práctica, que funcionara, ¿no? Y bueno, la opción primera es imágenes y narración en off, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero resulta que los entrevistados fueron tan fabulosos que prácticamente solo en el caso de José Manuel, de Joaquín Riascos, hubo que hacer una intervención más grande, porque es que es un personaje talmente desconocido que ya no hay ni siquiera historiadores que conozcan su vida, ¿no? Es uno que fue, ¿cómo es? Enríquez, ¿no? Que es un historiador de Ciénaga, que además, Guillermo Enríquez, murió a los pocos días de nuestra entrevista. O sea, fuimos su última entrevista y yo le compré su último libro, que no lo he ido a recoger, ¿no? O sea, quedó en memoria de él, de Guillermo Enríquez, ¿no? Además casi no hablaba porque le habían operado la garganta, ¿no? Entonces, y tuvimos que hacer peripecias con la edición de sonido para que saliera, ¿no? Pero bueno, el asunto es que la producción fue una cosa bastante mágica, ¿no? Donde todas las cosas iban surgiendo, ¿no? Incluso nuestro equipo de edición acá, tenemos un muchacho que se llama Hader, ¿no? Que es un editor muy bueno, que pues nosotros, como hubo demoras para arrancar, lo que teníamos programado se fue. El talento humano, la productora dijo, ustedes no hacen eso nunca en ese tiempo, yo no me meto con eso, y nos dejó. El editor dijo, yo no me comprometo, y se fue. O sea, nadie pensaba, porque realmente empezamos a finales de noviembre, ¿no? Y apareció un personaje que Haroldo consiguió, que es un muchacho joven y que es además habilísimo. O sea, sin la habilidad de ese señor tampoco hubiéramos podido hacer nada, ¿no? Si era verdad que no lo íbamos a hacer, ¿no? Pero bueno, las cosas fueron surgiendo, ¿no? De una tras otra, ¿no? Y finalmente se logró. O sea, quedó un producto bastante interesante que, bueno, ya ustedes verán cuando... Yo no sé si estamos hablando de la programación, pero me están diciendo que, acabo de ver aquí en el teléfono, que es que el Telecaribe tiene un problema con la salida el domingo y ellos quieren que los documentales tengan la verdadera difusión que merecen. Entonces, de pronto lo van a aplazar para otra semana mientras ellos hacen una labor de difusión. Nosotros hemos hecho lo que nosotros organizamos, que es nuestro transmedia, ¿no? Pero hasta ahora no ha salido una cuña en Telecaribe, que es una cosa que ellos están organizando.
Entonces entiendo que quieren hacer algo bueno para que tenga bastante visibilidad el programa. De pronto no sale el domingo, vamos a ver. Pero ya avisaremos por nuestras redes, nuestro, ¿cómo se llama? Clubhouse o lo que sea, ¿no? Instagram, ¿no? Qué bueno. Sí, de eso se trata este espacio de hoy. Digamos que es el lanzamiento oficial de Trópicos Pioneros, una serie transmedia de 7 capítulos inicialmente, pero que estoy segura que se va a extender mucho más allá, porque la historia del Caribe es muy rica en personajes y en anécdotas y sobre todo en legado. Yo te agradezco mucho, Gonzalo, Haroldo, a todo el equipo de producción, a todos los colaboradores, a todos los historiadores que han aportado en esta iniciativa. Esperemos que Telecaribe haga su función, pero también estoy segura de que todas las personas que nos acompañan hoy y de todas las personas que van a ver, porque el Facebook va a quedar colgado, va a quedar abierto para que todas las personas lo vean, puedan compartir también y hacer esta invitación a todos para que vean este documental que en principio está programado para los domingos a las 10 de la mañana. Por aquí, antes de cerrar, no me voy a ir sin comentar sobre esta nota que nos comparte Fernando Enrique Barbosa. Y dice: Soledad dirigía una logia masónica de adopción en Cartagena. Estrellas de Oriente, importante la presencia de Haroldo, luchador por la cinematografía caribe, pionero con la creación de la Cinemateca Belisario Díaz Ruiz, habiendo obtenido el más completo archivo de la ciudad que compartimos en la institución a nivel regional y nacional. Muchas gracias, esperamos ansiosos el documental. Y bueno, yo creo que ya el tiempo se nos venció, pero me gustaría si Rodrigo Llano quisiera también compartirnos alguna expresión, algo de su sentir sobre esta conjugación, esta complicidad histórica, poética que está aconteciendo hoy en esta plataforma virtual. Bienvenido. Entonces aquí me parece extraordinario lo que están haciendo, porque es que apenas estamos luchando por el rescate de la historia. El gobierno de Belisario Betancur con su ministro Rodrigo Escobar Navia entregaron la historia a una cosa que se llama ciencias sociales, de donde no quiere salir FECODE y de donde no lo dejó salir el Ministerio de Educación a la hora de la ley que había propuesto Vivian Morales para rescatar la cátedra de historia. Entonces, los colombianos no tenemos por qué estar orgullosos de nuestro país, simple y sencillamente porque no lo conocemos. Entonces, eventos como este, programas como este, estímulos como este, son absolutamente necesarios para que la juventud vaya entendiendo que tuvo una historia, que esa historia no es la historia de la violencia, no es la historia de los muertos, sino que tiene muchísimas cosas de qué enorgullecerse y muchísimos personajes que han hecho grande este país. Este país es muy grande y se ha hecho porque ha venido gente de todas las regiones de Colombia y de muchos países del mundo a hacernos, a ayudarnos a construir una nacionalidad para que nos sintamos orgullosos de ser colombianos. Los felicito por esto de Trópicos Pioneros y ojalá tengan una larga vida para que todos los domingos, todas las semanas, la juventud pueda ver una nueva fase de la historia colombiana que es tan rica, y con gente como ustedes seguramente vamos a salir adelante. Muchísimas gracias y los felicito de nuevo. Gracias, Eduardo, por tus palabras. Bueno, si nadie más, Caribe Real menciona que la historia colombiana va mucho más allá de la masonería y la república. Queridos amigos, por fortuna ya no tragamos entero. Muy bien. De eso se trata, de no tragar entero. Viva España. Viva España, y viva Colombia, y viva Cuba, y viva el Caribe, y viva el ser humano que ayuda al otro ser humano. El próximo paso que viene es
llevarlo a todos los nodos de bibliotecas distritales o municipales o departamentales para programar funciones. Ya va a haber una función el 12 de Pedro Castro en Valledupar y Wow. en la Casa Román, después del 13, que están terminando, también habrá otra proyección. Y bueno, la idea es seguir en esa fase de los colegios y de las instituciones educativas para trabajar con los profesores. Eso es muy importante. La labor que hace la profesora, nuestra María Victoria Azuero. Gracias, Feliz la verdad, noche. muchas gracias, y yo me comprometo a también aportar mi granito de arena para que poder multiplicar y buscar espacios para compartir estas cápsulas, estos, como le han llamado ustedes, transmedia, para llevar, ponernos en el contexto de la modernidad, más allá de la modernidad. Algo que quisiera ofrecerles o proponerles. Nosotros desde la Fundación Colombo Alemana hemos venido haciendo espacios mensuales donde revivimos la historia del Caribe. No solamente la historia de Escata, revivimos los espacios de las historias ocultas de la independencia, revivimos parte de la historia de Puerto Colombia, en fin. Así que una de las propuestas es, si lo consideran viable, que algunas de estas cápsulas podamos reproducirlas a través de las plataformas de la Fundación Colombo Alemana, si ustedes lo consideran. Ahí está a la orden, pues, para poder hacer más efectiva la difusión de la historia de nuestro amado Caribe colombiano. Muchas gracias. Niurka, Claro que sí. perdón, yo soy miembro de la Junta Nacional de Patrimonio. Si en algo les puedo ser útil, me pueden utilizar cuando quieran. Estoy a sus órdenes. Bueno, Gracias. Gonzalo, Jaime Cortizo. si me permiten hacer una pequeña intervención. Bueno, primero pues darte las gracias a ese equipo de ustedes, producción y técnico, científico, intelectual, pues porque miraron Atlántico y miraron a Ernesto Cortizo. A nombre de la familia Cortizo te damos las gracias por estar, mi abuelo, dentro de ese grupo de 7 pioneros. Aquí nosotros ya celebramos hace 2 años con Carlos Lindemeyer, del Colegio Alemán, celebramos los 100 años de la fundación de SCAPTA, Joya Bianca, y que para nosotros los barranquilleros ese es un hito muy importante, y también para Colombia. Pero ese hito no es muy conocido a nivel del Caribe, y a nivel de Colombia. En Bogotá conocen mucho la historia de SCAPTA, pero muchas regiones del país no conocen esa historia, y del Caribe pues tampoco, ¿verdad? No tienen idea qué fue la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos. Entonces, por medio de ustedes, que van a difundir todos estos programas, es maravilloso, los felicito. Y simplemente una anécdota para que se conozcan los personajes, ¿no? Cuando tú me mencionabas los personajes, el Martínez, el otro, y la mayoría no los conocíamos, ¿verdad? Es la realidad. O sea, entonces, muy bueno esta labor. Y una anécdota simplemente, cuando en Barranquilla, en cualquier parte yo me muevo, me preguntan, Ernesto, yo soy Jaime Cortizo, me dicen, ajá, ¿tú qué eres Ernesto Cortizo? El aeropuerto. Entonces me pregunto, oye, él era aviador, era piloto. Entonces, él no era piloto, era empresario. Entonces siempre me tengo que estar contestando eso, diciendo, no era piloto, era empresario. Entonces, de todas formas, gracias a ustedes por esa producción y estaremos atentos también aquí a darle difusión y llevarlo, el capítulo del Atlántico, y llevarlo a diferentes partes que podemos contactar aquí en Barranquilla. Gonzalo y Haroldo, ¿cómo no? Gracias. Muchas gracias, Jaime. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, extendemos la invitación también el 12 de marzo en la Cámara de Comercio desde la Cinemateca Vallenata. Ahí también se hará la presentación del documental. Nos comparte Haroldo para todas las personas que quieran también ir reservando en sus agendas la programación. Muchas gracias nuevamente. Gonzalo, te invito a que hagas el cierre de esta tertulia maravillosa. Bueno, el evento del 12 va a ser transmitido también, así que también lo pueden ver en directo o va a quedar montado en las redes. Parte importante de esta realización transmedia es las grabaciones que se hacen de estas tertulias y la forma en que después ellas van a ir
hilando la historia. Es la primera y quedó perfecta, ¿no? O sea, no nos pelamos en nada, ¿no? Así que creo que las otras las iremos mejorando, por ejemplo, con imágenes de fondo y cosas a preparar, ¿no? Y pues, ¿no? Y maravilloso el grupo de participantes, ¿no? Excelentísimo, ¿no? Yo pensé que había llegado alguien de la Armada y resulta que Carlos es capitán de la reserva, capitán, ¿no? Sí, sus uniformes. Sí, así es. El lado oculto de mi vida, soy capitán de fragata y este año siendo capitán de navío. La idea es que lo que dice Gonzalo, que en las conversatorios y presentación de los documentales generen unas entrevistas en vivo, ¿no? Que coge uno para ir incrementando. Por eso es transmedia, que comienza y no se sabe cuándo termina. Entonces es transmedia también en ese sentido, que va casi que el día a día, en el rescate diario de la memoria, siempre. En la Cámara de Comercio, nuestro patrocinador estrella allá, con salón nuevo, proyector nuevo, y tenemos una prueba un día antes para poder tener una proyección que se va a transmitir a los colegios, al Colegio Pedro Castro en directo con un grupo de alumnos escogidos, porque no se pueden ir todos al evento porque todavía no está, Valledupar no está abierto del todo. Y qué belleza experiencia, Gonzalo. Gracias por... uno va pintando como técnico sensible, va pintando a través de la luz la realidad del Caribe, porque es documental, no es ficción, ni que tienes que preparar la escena, sino es la ficción de la realidad, ¿no? De la vida. De donde nace toda ficción de la realidad. Entonces, es un trabajo exquisito y gracias a Telecaribe por volver a pensar en Cartagena. Gracias a los otros amigos que también ganaron convocatoria. Hay una sobre el COVID y hay una sobre la independencia que hace David Cobo, el capítulo de Cartagena. Cada departamento tiene un capítulo de Independence y David Cobo es el capítulo cartagenero. Y se entusiasma uno para poder seguir trabajando, y Astrolab Producciones, Cinemateca y las otras entidades que se quieran vincular, porque hay mucho tema por contar. Está pendiente la historia de los barcos de madera que iban al Chocó. ¿Se acuerda, Fernando? Y que volvían con madera. Esa historia es importante contar. Ahí hay una... que eran de don Julián Patrón. Eran de don Julián Patrón. Sí, muy importante esa historia. Muy importante. Bueno, la idea es que... Una empresa maderera muy importante que hubo en el Urabá antioqueño y chocuano, que llevaban maderas a los Estados Unidos, la encabezaba Hernando Agudelo Villa. No sé si recuerdan al político y hacendista Agudelo Villa. Sí, ténganlo en cuenta cuando van a hacer esa película. Hernando Agudelo, oye, Rodrigo, Hernando Agudelo y mi papá fueron jefes de las Juventudes Liberales en los años 40. Lascario Barbosa, Hernando Agudelo Villa, y no recuerdo el otro. Bueno, entonces les agradezco mucho su participación y esperamos que todo este trabajo contribuya a que la gente de la costa entienda más quién es, su importancia en la historia y su futuro, y en el futuro del país. Y que somos una unidad de la costa y con Colombia. O sea, no somos un país aparte, somos una parte importante de Colombia. O sea, contribuimos y la idea es que está llamada a ser el líder en el futuro, la costa colombiana. Muchas gracias a todos y buenas noches.